Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en una nueva emisión, después de un montón, una nueva emisión de Jueves de Misterio. La tengo aquí enfrente ya, acomodada, a nuestra querida amiga La Negra. Solsa, ¿cómo estás, Solsa? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien? Bien, bien. Me gusta que los Jueves de Misterio cambia la atmósfera, ¿viste? Y Como claro, que hablamos con otro tono. Sí, totalmente. Un poco más Totalmente. solemnes. Sí. Y bueno, la historia de hoy es particular, la venimos siguiendo hace rato, ¿sí? Venimos chusmeándola. Charlándola entre nosotros sí, también, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Porque tiene un montón de recovecos, tiene un montón de data para tener en cuenta. Y es la historia que les presentamos el día de hoy. Conocida básicamente en internet, si se quiere, que es donde uno empieza a buscar historias de misterio, como el crimen de las turistas holandesas. Así es, The Dutch Girls. Exactamente, ¿no? Crimen de las turistas holandesas, un crimen que sucedió en Panamá, ¿no? Si bien obviamente turistas estaban vacacionando, si se quiere, de alguna forma. Ahora vamos a contar los detalles de la historia para que ustedes lo sepan bien y se sumerjan con nosotros a este nuevo Jueves de Misterio. Así es. Que hace rato no teníamos. Vamos a repasar un poco los detalles, ¿no? La evidencia que hay, que es mucha sobre este caso. Hay mucha evidencia, hay muchas preguntas, muy pocas respuestas. Así que bueno, vamos a hacer nuestra propia, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Exactamente, vamos a posicionarnos en, si se quiere, el año 2014, en la ciudad de Ámsterdam, ¿sí? De donde comienza todo esto, con dos jovencitas, ¿sí? De 21 y 22 años, Chris Kramer y Lisanne Fromm, ¿sí? Que son las dos jóvenes protagonistas de esta historia. Que básicamente se conocieron en un bar en Ámsterdam trabajando. Compartían también una habitación de un alojamiento, ¿sí? Claramente las dos estudiantes. Y según cuentan, para festejar, si se quiere, la graduación de una de ellas, es que deciden ya hace un tiempo juntar dinero para poder hacer un viaje a Latinoamérica, ¿sí? A conocer Latinoamérica. Así es. Ellas habían estado unos 6 meses trabajando juntas en una cafetería, tipo un Starbucks, y la idea justamente era ahorrar para hacer un viaje de 2 meses por Centroamérica, para hacer voluntariado con niños, aprender un poco de español, y bueno, esas cuestiones. Llegan el 1 de abril. ¿Sí? Llegan antes. Llegan antes, salen el 15 de marzo, ahí ¿sí? está. Desde Ámsterdam, y primero pasan por Costa Rica, y el 29 de marzo es cuando llegan a la ciudad esto es un pueblo, Boquete, en Panamá, que es donde van a suceder los acontecimientos de los que vamos a hablar hoy. Ellas tenían como plan principal tener unas semanas de vacaciones, si se quiere, 2 semanas de recreación y después otras 4 semanas, un viaje que iba a durar 6 semanas. Y en las primeras 4 semanas iban a tener como un trabajo de voluntariado en este pequeño pueblito, en donde iban a trabajar como voluntarias y que también aprovechaban para estudiar español y demás. Pero por cuestiones de suerte, si se quiere, o de mala suerte, ahora lo vamos a ver, es que cuando ellas llegan, se iban a alojar en la casa de una familia, que es la familia que las iba a alojar y que también con las cuales compartirían parte de este voluntariado, se encuentran con la situación de que, por alguna razón, que no sé si vos tenés el dato de por qué. No, yo tengo el mismo dato, que un malentendido. Un malentendido, sí. Y es que su inicio de su trabajo, de su voluntariado, se iba a demorar una semana. Exacto. Por lo tanto, la primera semana, esas que ella tenían que iban a trabajar, les quedó libre. Claro. Ellas fueron y les dijeron que no las necesitaban, así que bueno, iban a tener que esperar una semana y sí, se ponen a investigar, a ver qué podían hacer durante esa semana que iban a tener que hacer tiempo, digamos, ahí en los alrededores de Boquete. Y ahí es cuando, me imagino yo en la situación de dos jóvenes que dicen, bueno, tenemos toda una semana libre, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer? Quizás averiguando con gente local, a ver qué actividad
había para poder hacer en el momento, ¿no? Ujú. Y le recomiendan hacer un sendero bastante sencillo, no algo muy complejo, de un lugar que se llamaba el Sendero del Pianista. Así es. No un lugar, un camino ahí en la selva, pero que tenía como una ida y vuelta desde el lugar donde se arrancaba hasta la cima, de aproximadamente un recorrido de ida y vuelta de 2 o 3 horas. Exactamente, 2 o 3 exactamente. horitas. Como que el trayecto por lo que recuerdo eran más o menos unos 8 kilómetros Ujú. hasta un mirador. Claro. Y desde ahí lo que tenía interesante este sendero es que desde ese mirador se podía ver la división continental de aguas. Mirá. Entonces, bueno, era como un lugar pintoresco para ir, plena selva, por supuesto. Ujú. Y sí, era un camino que de ida y vuelta no tomaba más de unas 6 horas, digamos. Un camino marcado, ¿no? Un sendero Exacto, preparado exacto. para el turismo. No estamos hablando Exactamente. de lanzarse a la selva como si fuera nada, sino que un lugar que estaba marcado para poder ir y venir tranquilamente cualquier tipo de turista, ¿no? Así es. Y de hecho, ellas no fueron preparadas como para una aventura, ellas fueron un poco ligeras, ¿no? Exacto, Una caminata. exacto. Fueron vestidas como de verano, Ujú. digamos. Llevaron un par de botellas de agua, llevaron un poco de dinero, tenían $80, llevaron los celulares, cámara de fotos, pero nada Nada. más, unas zapatillas de trekking y nada más. Claro. Se toman un taxi Así es. para ir hasta el lugar. Hay algo que en un momento voy a abrir la puerta a mis dudas, ¿sí? De cosas que no entendí Son literalmente. muchas porque las podemos ir planteando mientras contamos la Claro. historia porque realmente son muchas. Así que sí podemos ir, digamos, comparando la información que Sí. tenemos. Seguramente vas a decir que lo del taxista es como una de las primeras. Una de las primeras, hay 2 cosas que yo tengo con el taxista, porque primero, la primera duda que tengo es que en algunos lugares dice que ellas fueron con el perro de la familia donde se quedaban, ¿no? Sí. Que es justamente el perro que regresa sin ellas y es la primera alerta, si se quiere, que recibe la familia, que bueno, interpreto yo que entendiendo que eran 2 turistas, 2 jóvenes, los dueños de casa habrán dicho, bueno, se habrán ido a vagar por ahí y el perro se Sí. volvió, ¿no? Claramente un perro acostumbrado a andar suelto, Sí. a llegar a su hogar sin ningún problema, pero también me sorprendió esta idea de que el taxista haya llevado a las 2 jóvenes con un perro. No, lo que pasa, Eso me pareció no, raro. el perro era azul. ¿No? Sí. No es que era un perro azul, Claro. sino que se llamaba Azul. Ajá. Y era el perro de un restaurante que está justo al comienzo del sendero. Ahí está, esa ¿Sí? es la primera aclaración. Que esa es una también, se habla mucho de ese perro, de que las acompañó y de que después volvió sin las chicas. Y la verdad que también en otros lados se dice que eso en realidad es más un rumor que corre por ahí por boquete porque mirá si vos vas a estar pendiente de un perro que va y viene Claro, a sus claro. anchas. Es raro que tengas como ese registro de que el perro volvió sin las chicas. Y además lo que iba a decir respecto al taxista Sí. es que hay una desinformación ahí también de que supuestamente cuando le toman declaración al taxista, él dice que dejó a las chicas a la Exactamente. 1 de la tarde en el inicio del sendero y en realidad las fotos de las chicas muestran que a la 1:30 ya estaban arriba en el mirador. Claro, Entonces claro. ahí hay algo que ya no cuadra. Hay algo que no cierra. Yo encontré justamente la misma información de, bueno, hay una falta de concordancia entre lo que dice el taxista y la ubicación de las Claro, chicas y la en el evidencia, momento, ¿no? tal La cual. evidencia. Ellas comienzan a hacer su sendero, empiezan a caminar. Toman varias fotografías porque, insistimos, ya fueron con sus celulares y con una cámara, ¿sí? Una Canon, en donde tomaron registro de su pequeña aventura, ¿no? Así es. Mientras iban siguiendo su camino. Según algunos datos, justamente una de las primeras alertas es que este perro volvió, pero como decís vos, bueno, andás a ver, ¿no? Lo cierto es que pasado un día, pasó otro día y recién ahí alguien dijo, che, algo pasó, algo raro. Que en algunos lugares que he averiguado, los que toman esa información o los que dicen, che, acá hay algo raro, son los dueños de casa, ¿no? Que la albergaban a ellas, que son los que se dieron cuenta que ellas no habían vuelto. Y también, ¿sí? Un guía que ellas habían contratado
y acá va otra cuestión extraña, para hacer el mismo sendero al día siguiente. Así es, sí. Feliciano, creo que el apellido era Rodríguez, pero bueno, Feliciano, simplemente Feliciano. Es cierto que ellas tenían reservadas, por lo que encontré, tenían reservadas un par de excursiones con Feliciano. Una era al día siguiente y otra era un par de días después. Es cierto que si tenían reservada la misma excursión, ¿por qué iban a hacerla ellas solas un día antes? Anda a saber, no creo que sea tampoco algo tan importante. Quizás dijeron, bueno, vamos a ver cómo es y después en todo caso hacemos otra cosa con Feliciano, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que Feliciano, claro, al día siguiente, cuando no se encuentra con ellas, es el primero, digamos, que da aviso al lugar, a la casa de familia donde se estaban quedando las chicas, va a ver si estaban ahí. La dueña de casa le dice, no, acá no están, no volvieron a la noche. Y pasa algo muy extraño, que es que ella le abre a Feliciano la puerta de la habitación de las chicas. Entonces él entra a la habitación de las chicas, ¿para qué no? Rarísimo. ¿Para qué? Pero bueno, él tiene acceso. Aunque recordamos que él era un guía turístico. Él era un guía, ¿no? Pero bueno, entendamos también que seguramente en Boquete era un tipo muy conocido, claro. Y bueno. Entonces ya ahí hay algo extraño, ¿no? Y bueno, es ese mismo día, más a la noche, ¿no? Porque esperan, le dan tiempo a las chicas, cuando ya hacen la denuncia formal, sí. Y comienzan un poco a buscar a las chicas, ¿sí? Acá estamos hablando ya del día 3 de abril. Claro, estamos hablando del 3 de abril, que de ahí en adelante empieza todo el teje y maneje, como dirían en mi barrio, de la futura investigación que incluye también a la familia y a investigadores venidos desde Países Bajos. Desde Holanda, tal cual. Exactamente, sí. A tratar de encontrar y descifrar qué es lo que venía pasando. Porque recordemos que hasta ese momento no había ningún tipo de dato sobre qué le había pasado a las chicas. Y algo importante, que ya lo dijimos, pero vale la pena recalcarlo, que es que el sendero era un sendero marcado que llegaba hasta la cima, hasta el mirador, y no había otra opción que volver. Claro, era ida y vuelta, tal cual. No había como, la única forma o la única opción de que pasara algo más era justamente que ellas se desvíen del sendero, ¿no? Obviamente estamos hablando de la selva, por lo tanto posibilidades de perderse siempre existen si uno no sigue el camino correspondiente, ¿no? Un punto importante que escuché también en alguna investigación es que no había, en ese momento, en el 2014, cuando sucede esto, no había un cartel en el mirador señalizando que el sendero terminaba ahí. Bien. ¿Sí? O sea, el sendero estaba claramente demarcado hasta el mirador y después era otra historia, pero no había una señal clara ahí, un cartel que dijera el sendero termina acá. Sí lo pusieron después. Sí lo pusieron después. Claro. Un lugar también con algunos puentes colgantes tipo de cable, ¿no? Sí, unos puentes de cable, tal cual. Sí, era cable, estamos hablando de ríos o arroyos con literalmente 3 cables, claro. Uno para los pies y 2 para agarrarse con las manos. O sea, uno iba caminando pisando haciendo un cable. Haciendo equilibrio y agarrándote de los cables que están al costado. Que de hecho hay una tribu local que son los Gobe, sí. Que incluso ellos los usaban solo en caso de emergencia. Claro. No era algo que nadie quería utilizar de manera por diversión. Ese ¿no? es un detalle importante. Había algunas, había alguna tribu que vivía ahí en cabañas que conocían la zona. Una zona muy inaccesible, ¿no? Sí, totalmente. O sea, pensemos en una zona muy inaccesible, pero sí había algunos habitantes locales que tenían su pequeña actividad, digamos, de siembra o de criar algún animalito ahí en medio de la selva. ¿Cómo sigue de aquí en adelante? Porque hasta acá llegamos en la idea de que ellas no volvieron. Ellas no volvieron. ¿Qué pasa más ahí, la investigación? ¿Cómo sigue? Bueno, lo que pasa, en realidad, desde afuera, es que a ellas las busca el SINAPROC, que es el Sistema, creo, Nacional de Protección Civil, algo así de ahí de Panamá. Las buscan durante 10 días, las buscan mucho. Pensemos que las empiezan a buscar el 3 de abril, ¿sí? Bien. Las buscan por la zona, las buscan por el sendero. Obviamente no las buscan más allá del sendero. Claro. ¿Por qué las iban a buscar allá? Las buscan por la zona donde
estaba habilitado el sendero, ¿no? Ya después de 10 días, durante todo este tiempo, llegan los padres de las chicas, Sí. llegan algunos investigadores de Holanda. Feliciano es una persona que participó activamente de la búsqueda porque él era muy conocedor del terreno, ¿no? Feliciano, el guía, ¿no? El guía, exacto, el guía que había sido el primero en entrar a la habitación de las chicas. Ya después de 10 días las empiezan a buscar, las siguen buscando, pero menos, con mucha menos intensidad. Claro. Y pensemos que todo esto sucedió a principios de abril Sí, y el día 11 de junio, sí. 11 de junio, o sea, pensemos 2 meses después, un miembro, una mujer de la tribu Ngöbe, la encuentra la mochila de Lisanne, aparentemente seca, impecable, arriba de una piedra al costado del río, Claro. ¿no? Hay quienes dicen que no, que en realidad la mochila tenía signos de arrastre, que no, que en realidad estaba... Bueno, Sí, pero bueno, supongamos que estaba seca, no sé. claro. 11 de junio. Y esta mochila la encuentran a 8 horas de caminata de donde las chicas habían desaparecido, pasando el mirador. Claro, o sea que ¿Sí? estamos hablando desde el punto de partida, son casi 10 horas caminando. Exactamente. Y pasando el mirador, digamos, hacia el otro lado, Claro. hacia el lado que no había que seguir. Ujú. Bueno, entonces, una vez que encuentran esta mochila, empiezan a intensificar las búsquedas por esta zona, ¿sí? Que eran los alrededores de un río que hay por ahí, que se llama Río Culebra, Sí, y es ahí cuando encuentran huesos, ¿sí? Claro. Que el tema de los restos óseos es una de las grandes incógnitas de este caso, porque es francamente inexplicable. No hay fechas exactas, ¿sí? Lo van encontrando a lo largo de junio, julio, agosto, ¿sí? Sí. Van encontrando restos óseos de las chicas. ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran un fragmento de costilla y un hueso, una parte de un hueso pélvico, ¿sí? De la cadera sí. de Chris Kramers, y encuentran una pierna, ¿sí? O sea, no una pierna completa, sino que encuentran una zapatilla con un pie adentro Sí. de Lisanne, y posteriormente encuentran lo que sería, digamos, un fémur y la tibia, ¿no? Claro. La pierna. También de Lisanne. Estamos ¿sí? hablando de que todo esto es en el transcurso de alrededor 2 o 3 meses desde la desaparición. Exacto. ¿No? Que, Más de 2 meses de la Claro. desaparición. Ahora, no fue tan... Pensemos esto, no es tanto tiempo. Claro. ¿Sí? Efectivamente, los restos de Lisanne tienen restos de tejido blando pegados, ¿sí? De hecho, bueno, el pie aparece dentro de la bota. Pero los huesos de Chris estaban, según dicen todas las fuentes, estaban sorprendentemente limpios. Estaban como si los hubieran tratado con cal. Claro. ¿Sí? Y lo que dicen es que esto no es algo que suceda naturalmente. Claro. ¿Sí? También hay quienes dicen que los huesos de Lisanne, o sea, la pierna, Sí. estaba, digamos, tenía una descomposición más normal para el tiempo que había pasado, pero que también parecía que había estado refrigerada. Ujú. O sea, Es raro porque para el tiempo que transcurrió, si bien el clima y el hábitat de la selva es diferente a un lugar, por ejemplo, cuando hablamos de la expedición de Franklin, que Claro. uno podía pensar en que los cuerpos y las cosas se podían conservar por Claro. el frío. Ujú. En una selva es obvio que eso no sucede. todo lo contrario. Pero sí es raro que el nivel de despojo de tejido blando en tan poco tiempo, ¿no? Sí. No es una situación donde pueda descomponerse un cuerpo tan rápido. Sí, yo leí por ahí que el nivel de limpieza que tenían Sí. los huesos de Chris era como compatible con 2 años. Ujú, 2 claro. años que vos, si vos dejás 2 años un esqueleto a la intemperie, que deberían quedar con ese nivel de limpieza a los huesos, pero que no era algo que se pudiera explicar Sí. en la selva. La parte extraña está justamente en no solo estas partes, sino que tampoco se encontró el resto, ¿no?
Desde ya. El resto del cuerpo se presume que por lo que se ha encontrado, obviamente que las chicas no estaban con vida. No se encontró nada más y además algunos de estos hallazgos, creo que el pie por lo menos fue hecho por Feliciano. Uh-huh. ¿Sí? El pie fue hallado por Feliciano. Exactamente, fue hecho por Feliciano. Uh-huh. Sí. Pero bueno, aquí se abre otra puerta, ¿no? Sí. Para la investigación, que es la mochila. La mochila, ¿no? ¿Qué había en la mochila? ¿Sabemos? Bueno, en la mochila había, bueno, como habíamos contado antes, ¿no? Que con qué habían salido las chicas sí. a hacer esta pequeña excursión, ¿no? Había una botella de agua. A mí me llamó la atención que la botella todavía tenía agua, sí. según dicen. Pero bueno, eso quizás puede ser porque ellas fueran juntando agua, a lo mejor de algún arroyo por río, ahí. Claro. Estaba el pasaporte de una de las chicas, habían encontrado algo de unos $80. Y lo más relevante es que encuentran los celulares bien guardados, o sea, todo estaba bien guardado en la mochila. Prolijo. Los celulares de las chicas y la cámara de fotos. Uh-huh. Y también encuentran los corpiños de las chicas, ¿sí? Que, bueno, entiendo, eso tiene una explicación fácil. Si las chicas habían estado mucho tiempo en la selva, no es que llevaban corpiños deportivos, entonces es entendible que se los sacaran. Pero bueno, acá principalmente lo que desde ya genera más expectativa es ver qué se puede encontrar en los teléfonos y en la cámara. Claro, es la parte más, si se quiere, la que abre la puerta a la mayor cantidad de misterios, porque en la cámara se encuentran una cierta cantidad de imágenes llamativas. Al principio, obviamente, que las imágenes que se pueden ver son de dos jóvenes felices cuando uno está en esa situación, ¿no? De vacaciones, en el verano, el calor, que uno va, si se quiere, compartiendo una caminata. Y todas esas imágenes parecen siempre muy alegres, ¿no? Muy felices. Y de a poco, a medida que va pasando el tiempo, uno que va llegando imágenes que corresponden a la parte del día donde empieza a caer el sol, uh-huh. Se empieza a notar en los rostros, o en el rostro, ¿no? Que es la que siempre aparece, si no me equivoco, es la que más, quizás la que más aparece es la colorada, que es Chris. Es Chris, sí, ¿no? Chris Porque nos da a entender que Lisa Ain tenía la cámara y Chris era la que iba caminando. Algunos les llamaba la atención eso, pero a mí me parece algo completamente común. Uno tiene la cámara y el otro camina, el otro le saca fotos. Sí, eso que vos decís es algo que yo también... a ver, hablando de la cámara, hablemos primero de la cámara y después hablamos de los teléfonos celulares. Uh-huh. En la cámara se encuentran un montón de fotos, fotos de las chicas haciendo cosas de turista, y después se encuentran un montón de fotos del día de que ellas hacen el sendero del pianista. Claro. Es justamente con esas fotos que un poco se puede cuadrar bien que las chicas llegaron al mirador más o menos a la 1:30 de la tarde y que efectivamente siguieron el sendero más allá del mirador. Claro. ¿Sí? Las últimas fotos de las chicas son de esta parte que está pasando el mirador, que es una parte mucho más inaccesible, que no sabemos por qué las chicas siguieron hacia adelante. Y hay quienes dicen, tal como decís vos, que quizás la cara de Chris, que es la que aparece en esas fotos, que pareciera que ya no está tan feliz, que está un poco más... Yo la verdad... No sé si están así, puede ser. Claro. Viste que uno también se pueden interpretar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, en efecto, la última foto que hay de las chicas es una foto de Chris, que mira hacia atrás, que está como cruzando un arroyito. Y luego no hay más fotos en la cámara, ¿sí? La última foto entonces es del 1 de abril, que es cuando las chicas hicieron el sendero. No hay más fotos hasta el día... En realidad sería la madrugada del 8 de abril. O sea, varios días después. Ellas perdidas. Varios días después. Pensemos que a todo esto, ¿no? Pensemos que desde el 3 de abril las estaban buscando. Claro. Sí, había una búsqueda muy activa. O sea, en esta fecha, el día 8 de abril, la noche, la madrugada del 8 de abril, las estaban buscando, supuestamente, porque por 10 días las buscaron muchísimo. Y estas fotos, bueno, yo creo que es lo que hizo este caso más conocido, porque realmente son fotos que uno, cuando entiende todo el contexto en el que fueron tomadas,
es estremecedor. Sí, ¿sí? O sea, son 90 fotos tomadas entre más o menos la 1 y las 4 de la mañana. ¿Sí? O sea, pensemos que es más o menos un ritmo de 2 minutos. ¿Sí? Todas con flash. Y en las fotos, en muchas fotos no se ve nada, en algunas fotos se ven como si fueran gotitas de agua, ¿no? Que uno podría pensar que estaban cerca de algún curso de agua, una cascada o un arroyo. Sí. En algunas fotos se ven cosas raras, como hay una foto muy conocida que hay unos palitos con unos pedazos de plástico rojo que uno no sabe si las fotos están direccionadas o si son fotos simplemente tomadas para... que esa es mi opinión, ¿no? Para mí son fotos tomadas por la luz. Hay varias teorías ahí que tienen que ver con justamente iluminar... Un par de cosas. Y ahora hablamos de las fotos. Dale. Una de las fotos más importantes se ve pareciera la nuca de Chris, ¿sí? Por ese pelo colorado tan característico. Algunos dicen que ven como sangre en la foto. Yo no la veo, pero bueno. Y algo que a mí me pareció muy, muy importante, que eso lo descubrí hace poco, es que en una de las fotos realmente se ve como a un costado, sobre una piedra, una especie de S y una O, como si las chicas hubieran tratado de hacer un cartel, un SOS bien grande con pedazos de papeles que tenían, pedazos de mapas, no sé, cosas, algo así. Y se ve también algo que parece ser el fondo de una latita de Pringles, que es como medio plateado. Entonces que uno podría pensar que quizás lo hayan tratado de utilizar para hacer una señal de luz. Una señal de luz, exactamente. Sí. Así que bueno. Sí, las teorías sobre la cámara tienen que ver mucho con justamente utilizar el flash de la cámara para poder ver. Estamos hablando del medio de la noche, en la madrugada. Para poder ver o para que las vean. O para que las vean, ¿no? En el medio de la selva. Entonces, una forma de hacerse ver o de también uno poder ver, imagino también una situación de la selva y escuchar un ruido extraño. Imaginemos. Y necesitar ver qué es. Oscuridad, ¿no? Total. O cualquiera de las dos opciones podría ser, ¿no? Sí. Otros también arriesgan que quizás las tomas de las fotos tenían que ver con marcar algún tipo de ubicación, ¿sí? De poder registrar un lugar donde ellas podrían identificar como, bueno, acá está, por acá ya pasamos. Y algunos, teniendo en cuenta la foto que mencionabas recién de la nuca de Chris, ¿no? Con ese pequeño rastro de sangre que en lo particular yo tampoco lo identifiqué. O sea, no lo vi, leí los comentarios, vi que muchos lo decían. Sí, para el que le interese esto, entras en internet y tenés millones de páginas donde analizan estas fotos, pero... Sí, yo no encontré, no lo vi, pero algunos arriesgaban justamente que la idea de tomar imágenes tenía que ver con una idea de Lisan, justamente para marcar el punto en donde podría estar Chris herida, ¿no? Claro. Decir, bueno, Chris está en este lugar, sacarle fotos a la zona, ella continuar camino, ¿no? Buscando ayuda y con la cámara poder decirle a quien sea que pueda brindarle ayuda, está ubicada en este lugar, ¿no? Sí, podría ser. Podría ser, sí, obviamente. Es un poco raro las tomas como para que sean ubicación. Son imágenes que uno no podría ver y decir, esto es tal lugar, ¿no? Son imágenes bastante cerradas. Sí, aparte como que da la idea de que fueron tomadas en un estado frenético total, ¿no? Sí. También pensemos que las chicas hacía más o menos 8 días que no comían nada, ¿sí? Que no sé si estarían bebiendo agua, quizás que encontraban por ahí, pero no estaban en absoluto en su sano juicio, ¿no? Es interesante pensar en eso justamente. Estamos hablando del día 8. Así es, ¿no? Claro. Ya hacía varios días que estaban perdidas en la selva, que las estaban buscando, pero que claramente ellas todavía estaban sin comer, quizás
bebiendo el agua que encontraban en los arroyos y demás, pero que allá habrían pasado varias noches de mucho frío, ¿no? Recordemos que la selva siempre es un lugar hostil en la noche, en el día también, pero en la noche el frío suele ser muy complejo. Sí, totalmente. El tema del frío también hay que considerarlo. También hay que considerarlo, y las chicas estaban nada en shortcito y remera, nada, no tenían nada de abrigo encima. Vamos a la segunda parte, que para mí es la más confusa de todas. Imagínense si estoy confundido Algo ahora. importante, Sí. Antes de pasar al celular. Por favor. La foto desaparecida. La foto desaparecida. ¿Sí? Qué gran... La foto desaparecida, que es el enigma quizás del caso, porque justamente, a ver, para quienes quizás no lo saben, hay cuando los investigadores recuperan la tarjeta de memoria, empiezan a mirar las fotos de la cámara, hay una foto que falta, o sea, una numeración de foto, vienen todas las fotos numeradas, y hay una que falta. Las fotos tienen metadatos, ¿no? Claro. Que son los datos de la imagen, ¿no? Que te dicen día, hora, momento y toda la configuración digital de esa imagen, que marca la secuencia, o sea, la 1, la 2, la 3 y así todas las fotos que tiene esa cámara, ¿no? O sea, que sacó esa cámara. Y falta una. Falta una. Y encima, justo la que falta, es la foto entre la última foto de la excursión de las chicas, esta foto que hablábamos de Chris en el arroyito mirando hacia atrás, y las fotos de la noche. O sea, hay una foto que viene después de Chris mirando hacia atrás, y antes de todas las fotos nocturnas. Claro. Justo esa es la foto que falta. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy llamativo que sea justo esa la foto que falta. Y además es muy llamativo que, por todo lo que leí al respecto, por la forma que fue eliminada la foto, no se pudo recuperar absolutamente nada. O sea, la foto había sido eliminada con una computadora. Claro. No es que las chicas la habían borrado desde la cámara, sino que la foto se había borrado ingresando la tarjeta a una computadora y borrándola desde la computadora. Entonces, de esa forma no se puede recuperar absolutamente nada. Hay una forma que, según entiendo también, claramente, como vos decís, si vos tenés una foto en tu cámara digital y la borrás, hay forma de recuperarla, pero si la pasás a la computadora y la eliminas de la tarjeta de memoria de la computadora, en la computadora esa foto se pierde completamente. Y es la foto justamente que falta. Muy raro, porque claramente ellas no tenían una computadora para eliminar esa foto. Obviamente que no. Y sí, hay quienes dicen también que, bueno, que podría ser un error de la cámara. Que quizás la cámara justo se salta un número. Sí. Y la verdad que... Yo la verdad... No y aparte justo ese número es muy una coincidencia, es muy si se quiere, muy exactamente. extraña, ¿no? Porque o fue un error, o fue, aparte también hay que tener en cuenta que fue eliminada, obviamente, después. Sí. Esto es un poco obvio, pero después de tomada la foto siguiente. Claro. ¿Sí? Porque si se hubiera eliminado de antes, o sea, digamos en estos días que pasaron entre que las chicas hicieron el sendero y las fotos de la noche, si se hubiera eliminado ahí, obviamente no existiría el salto en la numeración. Exactamente, o sea, ¿sí? esa foto estuvo registrada y después sacaron otras fotos y después se borró estando en el medio. ¿A qué apunta esto? ¿A qué apunta esto? A que hubo, alguna maniobra fraudulenta. Exactamente. ¿Sí? A que alguien, una vez recuperada la cámara, vio las imágenes y dijo, esta no se tiene que ver. Y borró esa foto porque era de alguna manera incriminatoria para alguien. Pasamos a los celulares, ¿te parece? Pasemos a los celulares, porque ahí vamos a tener otro... Uf. Uno parecería que teniendo tantas formas y tanta tecnología en mano, aportarían claridad y terminan aportando un poco también confusión. Y lo que pasa es que... es muy importante la investigación, es muy importante el trabajo de los investigadores, creo yo, ¿no? Sí. Después vamos a hacer nuestra conclusión al respecto. Los celulares. Sí. Bueno, Lisanne tenía un Samsung Galaxy, Sí. y Chris tenía un iPhone, ¿sí? Ellas arrancan el sendero más o menos a las 11 de la mañana con aprox 50% de batería cada una. Bien. ¿Sí? Algo que a mí me llamó mucho la atención es que la primer llamada, ellas llaman alternativamente al 112 y al 911. ¿Sí? El 112 era el número de emergencias de allá de Holanda, pero bueno, te redirigía, ¿no? Claro.
Algo que me llama mucho la atención es que la primer llamada al 911 es de las 5 menos 20 de la tarde del mismo día que ellas hacen el sendero. O sea, poco más de 2 horas después de la última foto. O sea, ellas se interpretaron perdidas esa misma tarde, digo, horas. Algo Sí. sucedió, ¿sí? Algo sucedió que hizo que ellas necesitaran llamar a emergencias a las 5 menos 20. Claro. ¿Sí? En los días subsiguientes, ¿sí? Ellas, ¿qué es lo que sucede acá? Ellas llaman y en ningún momento ellas pueden comunicarse con emergencias, que era el número que marcaban, porque no había señal. Ujú. ¿Sí? En ningún momento, a lo sumo, lo que captan es una barra de señal, pero que no sirve para nada. O sea, Sí. no había señal. Pasando el mirador, no había señal. Era imposible comunicarse con un teléfono. Entonces, ellas lo que fueron haciendo a lo largo de los días que siguieron fue prender el teléfono, probar una vez y Ujú. volverlo a apagar. Claro. Esto es también muy llamativo. Sí. Yo, la verdad que pienso, me trato de imaginar en la situación, ¿no? Y pienso, hay que tener una cantidad de autocontrol enorme para uno, Sí. sabiendo en la situación que está, prender el teléfono, hacer una llamada y volverlo a apagar, Sí. ¿no? Bueno, esto sucede el 1 de abril, después el 2 de abril nuevamente, ahí se va viendo que prenden un teléfono, prenden el otro, no hay recepción con ninguno de los dos, Ujú. prueban igualmente de llamar y los apagan, ¿sí? Así ellas lo intentan a la mañana, al mediodía, a la tarde, digamos a las 4 de la tarde, y algo que me llamó la atención es que del 2 al 3 de abril se olvidan el Samsung prendido toda la noche. Entonces Sí. el Samsung queda sin batería. Sin batería. ¿Sí? Queda prácticamente sin batería, con un 3%. A partir del 3 de abril, ellas ya no intentan llamar a emergencias. ¿Sí? Ujú. O sea, prenden el teléfono, pero como ven que no hay señal, simplemente lo prenden y lo apagan. prenden y lo apagan. ¿Sí? Esto se repite, bueno, el 3 de abril, el 4 de abril, que es cuando el Samsung Galaxy de Lisan ya queda sin batería. Completamente muerto. Y un dato muy importante es que el 5 de abril es ya a la 1:30 de la tarde, es la primera vez que se ingresa a ver, voy de nuevo. El 5 de abril se enciende el iPhone, que era el Sí. único teléfono que les quedaba, ¿no? Entonces, a la mañana lo encienden, lo apagan. A la tarde lo vuelven a encender y ya en esa vez que lo encienden, el PIN no se ingresa correctamente. Sí. ¿Sí? Este era el teléfono de Chris, ¿sí? De la Colorada. Claro. Bien. Y ya desde el 5 de abril, el teléfono, el 5 de abril y el 6 de abril, el teléfono lo encienden cada vez menos veces. Lo encienden Claro. una vez, después 2 veces, después una vez, y ingresan el PIN incorrectamente. Sí. Ya del 7 de abril en adelante no hay ninguna actividad en los teléfonos. Y la última actividad, recordemos que el 8 de abril es la noche de las fotos, la madrugada Sí. del 8. Y la última actividad que se ve es el 11 de abril, que se enciende el iPhone de Chris a las 11 de la mañana. Se ingresa el PIN erróneamente y el teléfono queda encendido 1 hora, Ujú. ¿sí? Y 11 de abril. Y luego ya no hay más actividad del teléfono. Ahí es particular el tema de tantos ingresos erróneos al código, porque nos da a entender de que la que enciende el teléfono no es Chris, ¿no? Aparte es claro que vemos que esto sucede a partir de un momento. Claro. No es que veíamos que sucedía No, antes, no, sino fue- que vemos que a partir de un momento empieza Sí. a suceder. Empieza a suceder con el código erróneo, que nos da a entender que el teléfono o lo tiene su compañera, Ujú. por algún motivo no está con Chris para que ella le dé el código. Sí, o Chris no está en condiciones de darle el o código. Chris no está en condiciones de darle el código, o el teléfono lo tiene una tercera persona. Exacto. ¿No? Que es la que intenta de alguna forma desbloquear ese teléfono y no puede. Lo extraño es la gran cantidad de intentos de desbloquear ese teléfono, ¿no? ¿Vos qué pensás de
del patrón que tiene el uso del teléfono? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué te sugiere? A mí me sugiere que tiene que ver con, primero, un acto desesperado de tratar de ingresar un teléfono que tratás de todo el tiempo encontrar la forma de utilizar ese teléfono. A mí me da a entender un poco que no están juntas y que por alguna razón una se queda con el teléfono de la otra, sí, porque la otra no lo puede utilizar. Y esto de que ellas prendieran el teléfono, intentaran una sola vez. Eso me genera mucha sospecha porque yo entiendo lo mismo que vos, que yo intentaría muchísimas veces. No intentaría, me desesperaría. Pero para también hay que ahorrar batería, ¿no? Yo pienso. Sí. Sería que estaban llamando escondidas, o sería que estaban intentando desesperadamente ahorrar batería. Y es raro, a mí me resulta extraño pensar en que si uno tiene autocontrol y piensa, che, mira, vamos a conservar batería porque esto es fundamental. Creo que no es una mala idea el hecho de pensar en, bueno, voy a hacer, vamos a hacer un intento. Uh-huh. Me parece poco, si se quiere, ¿no? Yo creo que yo intentaría más veces. Me parece extraño, creo yo igual, que si se tratara de una tercera persona habría más datos sobre eso, sobre esa acción, ¿no? Sobre la intervención de una tercera persona. Un dato que... O en las fotos, por ejemplo. Un dato que ahora me viene a la cabeza cuando mencionás esto, es que cuando encuentran la mochila, encontraron muchísimas huellas. En la mochila, en los teléfonos, en la cámara, uh-huh, pero no investigaron. No investigaron de quién eran las huellas. O sea, y muchísimas huellas distintas. Uh-huh. No muchas huellas de la misma persona. Muchísimas huellas distintas, claro, como 30 y pico de huellas que, digamos, mínimo, yo creo que seguramente podrían haber un montón de huellas de personas que nada tenían que ver, pero que seguro ahí había alguna uh-huh información muy importante. Sí. Bueno, creo que ya hemos expuesto... Yo creo que está todo... todos los hechos. Sí, de hecho, de lo que nosotros le acabamos de contar, en adelante no se sabe nada más. O sea, no se recuperaron más partes de ninguno de los cuerpos, hasta el momento. Exacto. No se encontró el resto de los cuerpos. De hecho, a fines de 2014 ya el caso se cerró. Uh-huh. Se cerró como un caso de... la hipótesis oficial es que las chicas tuvieron que se perdieron, ¿sí? Se perdieron porque por impericia. Uh-huh. Y bueno, y que simplemente los cuerpos se descompusieron en la selva. Uh-huh. También, bueno, hay que admitir que esta hipótesis fue aceptada por las familias, ¿sí? Es la hipótesis oficial. Sí. Así que el caso, sí, efectivamente, el caso se cerró a fines de 2014. Sí. Un dato que bueno, que no está en la investigación, obviamente, es que mucha gente allegada a Feliciano, mucha gente, no mucha, pero gente que tenía algún contacto con Feliciano, el taxista, por ejemplo, que las llevó a las chicas, apareció muerto un par de años después, sí, supuestamente en situaciones misteriosas. Claro. Después, un muchacho que supuestamente tenía en su teléfono una foto con las chicas, o sea, estaban en una cascada, que tampoco está claro en esa foto que sean las chicas, pero bueno, también es una persona que apareció, que falleció en situaciones misteriosas. Y bueno, y así... Sí, hay puntos flojos en la investigación, ¿no? Hay puntos flojos. Sobre todo en términos de, por ejemplo... Estamos hablando de Feliciano, que es el guía, uh-huh, ¿no? Quien es el que, de alguna forma, termina como quedando un poco marcado por esta idea de sospecha, ¿no? Porque, sí, primero, es una persona que ha tenido, de alguna forma, algún tipo de acusación, sí, ¿no? Con respecto a sus actitudes con las mujeres, sí, con otras turistas. Exacto. Es una persona que, bueno... Algunos incluso han dicho que en los rastros por donde las jóvenes anduvieron, había familia muy cercana de este hombre viviendo en esos lugares que podría de alguna forma tener algo que ver con
su desaparición, y también con un supuesto rechazo que ellas habían hecho a los servicios de él, cosa que, bueno, que en otros casos uno entiende que no fue así, ¿no? Que ellas igual lo habían contratado. Exacto. Entonces que no había tal enemistad, si se quiere, o tal resentimiento. Pensemos que hay la información nos llega a nosotros, pero realmente nos damos cuenta que todo ha estado tan manipulado y manejado de una forma tan descuidada que es muy poco probable que poder confiar en la certeza de estos datos, ¿no? Pero sí, a mí me pareció que no es un detalle no menor, efectivamente, las acusaciones que tenía Feliciano y que se encuentran por internet, los testimonios de chicas que habían contratado los servicios de él y que si bien él no hablamos de la comisión de ningún crimen por parte de él, pero sí de ponerlas incómodas, digamos, de propasarse un poco de exceso de confianza. Sí, exactamente. ¿No? Y que bueno, era algo que además, ¿no? Pensemos que era un tipo, esto que decías vos recién, un tipo que tenía mucha llegada en la localidad de ahí de Boquete, era un tipo muy importante para lo que era el turismo, y el turismo es muy importante en esa zona. Entonces, bueno, era una persona que tenía como un cierto poder, ¿no? Sí. Y vemos, bueno, también que su conocimiento del terreno donde sucedió todo esto le daba acceso a tener primera mano en un montón de descubrimientos, ¿no? Claro. Bueno, en principio el papel de este guía, y después las teorías de las mochilas, ¿no? De la mochila seca para algunos, para otros no. Sí, para otros la mochila se había encontrado en el río, para otros la mochila se había encontrado apoyada en una piedra. Claro, es que hasta el testimonio de cómo se encontró la mochila también es un testimonio ambiguo. Es confuso, sí. Por lo tanto, hay tantos puntos flojos en la investigación que la línea directa que uno podría pensar en que en ese contexto, ellas habiéndose desviado o pasado del lugar que estaba marcado para turistas, es propenso que cualquier persona se pueda llegar a perder. También es cierto que las condiciones en las cuales se encontraron las partes que se encontraron de los cuerpos dan lugar a muchas dudas, ¿no? Por supuesto. Y confusión, ¿no? Porque uno pensaría que si alguna de ellas se hubiese caído y demás, se encontraría la persona ahí, ¿no? Se encontraría el cuerpo. Estamos hablando de un lugar hostil, si se quiere, pero que no pasó tanto tiempo como para pensar lo que hablamos hace un rato, ¿no? Exacto. Además, en esta selva supuestamente no hay depredadores que se puedan comer un cuerpo en tan poco tiempo, ¿no? Y que puedan dejar los huesos en este estado que fueron encontrados. Las teorías en principio tienen que ver con, primero, la oficial, ¿no? Que decías hace un rato, ¿no? Ajá. Un accidente. Claro, un accidente, digamos, que las chicas se extraviaron y fallecieron en alguna situación en la selva, ¿no? Pero que no hubo ninguna actividad criminal. Sí, estamos hablando también que para llegar a muchos de los lugares donde ellas llegaron, donde se ubicaron, había que pasar por estos famosos puentes de cable que hablamos hace un rato, ¿no? Y que existe la posibilidad, de hecho en algunas fotos se ven de fondo algunas imágenes que podrían llegar a ser puentes de cable. Es verdad. Y que se entiende que quizás alguna puede haberse accidentado intentando cruzar eso, que como contábamos hace un rato, es un paso que de hecho los propios originarios del lugar evitan, ¿no? Pero también están estas dudas, ¿no? Es un lugar bastante desolado, inhóspito en el medio de la selva, pero que hay población, ¿no? Están los originarios, los gobas, ¿no? Que podrían haber visto algo o entendido algo o algo por el estilo, pero lo raro sigue siendo justamente qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Sigue siendo extraño saber o interpretar ante la falta de datos, ¿no? La falta de datos concretos. Claro, sí. Falta de... A ver, un dato importante también no menor, porque yo creo que
si queremos buscar justificación para una actividad criminal y si queremos buscar justificación para un accidente, la encontramos. Claro. ¿Sí? A mí me llama muchísimo la atención que habiéndolas estado buscando durante 10 días y que las chicas estaban desesperadas tratando de con su teléfono, que no las hayan podido encontrar. Uh-huh. A mí eso me resulta, me sorprende. Pero también, bueno, es un terreno que, bueno, aparte las estaban buscando del lado equivocado. Claro, ¿no? Las estaban buscando de este lado y las tenían que buscar del otro lado, digamos. Sí. Perdón, pero a mí también me llama la atención que pensando que hay 2 personas perdidas tantos días, nadie se le haya ocurrido que quizás siguieron de largo, ¿no? O sea, Totalmente. si bien pasaron muchas horas caminando, el lugar es bastante hostil como para que ese camino sea muy largo. O sea, 8 horas de caminata en el medio de la selva no son tantos kilómetros. Totalmente. Pero es como vos decís, hay muchísimos baches que están dados por justamente, en mi opinión, una pésima investigación. ¿Cuáles son tus teorías? Bueno, o tu teoría, ¿no? Mi teoría ha ido cambiando. Yo quiero recomendar que al que le interese el caso, le quiero recomendar dos fuentes de información. Hay un podcast muy bueno de varios capítulos que se llama Lost in Panama, está en inglés, pero se entiende bastante. En este podcast, la conductora, que es periodista, que sí, fue a Panamá a hacer una investigación de este caso, ella explora toda la hipótesis de una actividad criminal, ¿sí? De que las chicas las hayan secuestrado y las hayan asesinado y posteriormente hayan dispuesto los cuerpos, ¿no? Y después también hay una página que se llama Imperfect Plan, donde hay muchísima información, análisis de todas estas evidencias, ¿sí? Luego de haber absorbido un montón de información de este caso, mi opinión ha ido cambiando, te digo, pero al día de hoy yo creo que lo que sucedió con las chicas es que, ellas pasan el mirador para mí porque no sabían que el sendero terminaba ahí. Sí. Quizás, era temprano, era la 1:30 de la tarde, estaban confiadas, se sentían bien, era un lindo día, sigamos para adelante. Creo que en algún momento, para mí, Chris tuvo algún accidente, ¿sí? Algún accidente grave, ¿no? Grave que le imposibilitaba moverse, ¿sí? Entonces ahí es cuando ellas empiezan a llamar a emergencias. Yo creo que en principio sucedió eso, en algún momento se pierden, no creo que haya sido tan difícil que se hayan salido del camino porque evidentemente en un punto ya no había camino, entonces me imagino que entre una lesión grave, la oscuridad, quizás se fueron desplazando a la noche hacia un lugar más seguro para poder tener un poco más de resguardo, para dormir, claro. Bueno. Creo que no es tan difícil que se hayan perdido, ¿sí? Viendo la espesura de ese ambiente. Y entonces, para mí sucedió esto, para mí seguramente el 5 de abril es cuando fallece Chris. Para mí tienen que ver, es muy claro, ¿no? Que los intentos de ingresar al teléfono sin el PIN, para mí tiene que ver con que ya Chris no estaba. No estaba, claro. Y de hecho, para mí, cuando se toman las fotos nocturnas, para mí Chris está muerta y estoy segura de que Lisanne quiso quedarse con ella y que no la quiso dejar. Quizás no estaba muerta, pero quizás estaba quizás agonizando en una situación muy delicada y yo entiendo que Lisanne no la haya querido dejar. El tema de las fotos nocturnas pienso que puede haber tenido que ver con usar la luz. Quizás hayan escuchado algo o les haya parecido que escucharon algo y querían llamar la atención. Para mí tenía que ver con eso, con una señal para llamar la atención. Bien. Y para mí, después de esas fotos nocturnas, para mí que esa mochila estaba tan ordenadita porque yo creo que Lisanne en ese momento, juntó todas sus cosas y decidió no dejar a Chris, pero sí decir, si no voy a buscar ayuda, si no intento otra cosa, nos morimos. Nos morimos nosotros acá. Y para mí lo que sucedió es que Lisanne en algún momento en el río, dicen que el río era época de lluvias, el río crece mucho, muy repentinamente.
Para mí, Lisanne falleció en el río y que justamente por eso es que se encuentran los huesos de ella en este estado, ¿no? Claro. Como de descomposición quizás no tan avanzada, ¿no? Así que yo creo que fue eso lo que sucedió. Mucha gente dice que es raro que las chicas no hayan dejado un mensaje grabado de adiós, porque no, es que justamente yo creo que las chicas en ningún momento pensaron que iban a morirse. Exactamente. Sí, de hecho también una de las cosas que a mí me generaba más duda tenía que ver con toda la cuestión de la mochila y de la ropa seca o no seca y las huellas y demás. Que también podría haber pasado justamente que habitantes del lugar hayan encontrado las cosas ellas ya después de muerta, ¿no? Y en un momento dijeron, bueno, las encontraron, las hicieron en su poder y cuando se enteraron de que eso tenía que ver con una situación mucho más heavy, que era con una persona muerta, dijeron, bueno, vamos a abandonarlas por ahí para evitarnos un quilombo, ¿no? Exacto. De hecho, son algunos habitantes del lugar que las encuentran, ¿no? Son los que terminan encontrando alguna de sus pertenencias. Así que yo también creo un poco en la teoría de de que se hayan perdido, de que haya surgido una serie de acontecimientos que le costaron la vida. Me genera muchas dudas la historia con justamente el guía, ¿no? Con Feliciano, sí. Pero creo que también cuando uno ve más información que la que se pueden ver en los primeros videos o documentos que se encuentran, te das cuenta que en realidad es un poco más un intento de buscar a un culpable que otra cosa, ¿no? Más allá de las actitudes o no que pueda llegar a tener, ¿no? Hay mucho, también justamente creo que la falta de evidencia, no tanto de evidencia, sino la falta de una investigación bien hecha justamente hace que haya lugar para muchísimas especulaciones. Bueno, para cerrar, hay también quienes, para dar un par de pistas de lo que quizás podría indicar que, al contrario, que hubo actividad criminal. Hay quienes dicen que los horarios en los que las chicas usaban el teléfono eran claramente un indicio de que ellas lo usaban, que ellas estaban retenidas en un lugar y que entonces lo usaban cuando su captor no estaba, ¿no? También hay quienes dicen que por ejemplo, se me fue. Se me fue. Ahí está. Que toda la implicancia que tiene Feliciano y toda la gente alrededor de Feliciano, hay muchos rumores de los locales, de gente de la tribu, por ejemplo, gente que dice que que recuerdan que cuando las vieron entrar a las chicas al sendero, que había alguien siguiéndolas y que entonces hay mucha especulación de que quizás las chicas se salieron del sendero porque las estaban siguiendo. Tratando de escapar de alguien. Bueno, son un montón de dudas. Así es. Bueno, por algo es uno de los casos más misteriosos, ¿no? No, desde ya. Y es posible encontrar un montón de data para un lado o para el otro. Totalmente, sí. El que quiere imaginarse la situación que se quiere imaginar va a encontrar información para poder alimentar eso, ¿no? Exactamente. Bueno, esto ha sido otro Jueves de Misterio. Le hemos otorgado toda la información que tenemos sobre el caso, ¿no? Todo, nos han dejado secos como pasas de uva. Exactamente. Solsa, nos encontramos mañana en Tollback. Mañana en Tollback. Así es. Así es. Mañana estamos un poquito más divertidos. Ahora me pongo un colchón arriba y me quedo acá. Exactamente. Muchas gracias a todos los que están del otro lado por escuchar este Jueves de Misterio. Chau, Solsa. Chau, Emma.